¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, ingeniero. El tema de hoy es MongoDB. Entonces es una base de datos open source que es NoSQL. Entonces empezamos con que es Mongo. Mongo es una base de datos que pertenece a un grupo de base de datos NoSQL o no relacionales. En MongoDB cada registro se almacena en un documento JSON o JavaScript Object Notación. Estos documentos están compuestos por campos y estos se agrupan en colecciones, ¿verdad? Eh, ¿Por qué es necesario utilizar MongoDB? A continuación tiene unas razones por las cuales debería ser usado para los proyectos. Modelamiento de datos, dice. Se usa Node.js para su modo backend, que es muy probable que estén usando arquitectura Min, Mongo Express o Angular o Node.js o Mongomer, que es modo Mongo Express con React y Node.js. Si no es usado en JavaScript para unos proyectos mucho más de manera sencilla. Es escalable. Sin esperas a que tu proyecto se deja de correr, siempre va a funcionar este nodo, este Mongo. eh, ¿Por qué es necesario utilizar Mongo, verdad? Porque necesitamos sus consultas, nos permite crear poderosas consultas con poco código, como lo veremos en la parte práctica, con cual nos ahorrará mucho tiempo y nos hará más eficientes a la hora de realizar las métricas. Es open source también, que es código abierto, es gratuito, podemos decir que no tiene ningún precio o algún costo. Luego nos pasamos a las características de MongoDB. Características donde tenemos las consultas ad hoc, donde podemos realizar cualquier tipo de consultas con cualquier tipo de, de campo o rangos o expresiones regulares. Tenemos una indexación de Mongo, es similar en plano base de datos relacionales, con la diferencia que cualquier otro campo documentado puede ser indexado o añadir múltiples índices secundarios. También puede hacer réplicas del mismo modo, mucho más eficientes y soportan tipo de relación primario y secundario. Otra característica de Mongo es el balanceo de carga. Resulta muy interesante que Mongo pueda escalar y cargar el trabajo de Mongo. Tiene la capacidad de ejecutarse de manera simultánea en múltiples servidores, ofreciendo un balanceo de carga o servicio de replicación de datos, de modo que podemos mantener un sistema funcionando en caso de fallas de hardware. También otro aspecto, otra característica de MongoDB es almacenamiento de archivos, aprovechando la capacidad de Mongo para el balanceo y la carga y la replicación de datos. Mongo puede ser utilizado también como un sistema de archivos. Esta funcionalidad llamada GRIPS incluida en la distribución oficial. Permite manipular archivos y contenido. También MongoDB soporta un tipo de replicación de primario y secundario. De modo que podemos realizar consultas con primario y con el secundario actúa como réplica, como lectura o copia de seguridad. ¿Cómo funciona MongoDB? Esto es algo interesante. Como decía anteriormente, que es como tipo sintaxis JSON de JavaScript. Entonces tenemos aquí que Mongo se abre con unas llaves, ¿verdad? Dentro de estas llaves se realiza como que si fuera un vector que tenemos y vamos identificando los parámetros de aquí de lo que se necesita ingresar dentro de la consulta o, o ¿cómo se llama? O tabla en este caso, que tiene otro nombre, que como lo miremos en la parte práctica. Ventajas y desventajas de MongoDB. Una de sus ventajas es que tiene validación de documentos. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos jalar archivos incluidos en Excel o CB para poderlos jalar o incluso en formato JSON. Tiene motores de almacenamiento integrado, como lo vamos a ver más adelante. Menor tiempo de fallo de recuperación, ¿verdad? Algunas de sus ventajas es que es una solución adecuada para todas las aplicaciones complejas que tenemos o el tipo, ¿verdad? Otro, no tiene un reemplazo para las soluciones de herencia. Y otro, aún
es una tecnología algo joven, o sea que está aprendiendo a cómo manipularse. Ahora nos pasaremos a la parte práctica, ¿verdad? De MongoDB. Entonces, si se dan cuenta, tenemos dos maneras de iniciar MongoDB, que está que es como su gestor gráfico, como el de Microsoft SQL Server, que nos muestra de esta manera, que carga unos plugins para funcionar. Entonces, ahorita vamos a ver la interfaz. Aquí está. Entonces, aquí tenemos las conexiones, si tenemos algún favorito y los que hemos trabajado recientemente. Entonces, podemos darle aquí en conectar en parámetro, y aquí tenemos unas bases de datos, ¿verdad? Ya realizadas, ¿verdad? Entonces, como decía anteriormente, Mongo es totalmente diferente. Como no es SQL, tenemos aquí el nombre de la base de datos, y aquí tiene una colección adentro, que esta se podría hacer como algo similar que una tabla, que la veremos un poquito en la práctica. Entonces, esto sería de modo gráfico. Y así, su otra manera es el entorno de consola. Entonces, si pueden ver, tenemos este modo de consola. Entonces, nuestro ejercicio nos lo vamos a basar en el modo consola, porque en el modo gráfico solo nos permite visualizar lo que poseemos o importar datos si en dado caso tenemos en algún otro lado, como les decía, que puede ser en formato JSON o este CSV, que nos permite jalar toda la información, ¿verdad? Entonces nos basamos aquí en la consola. Entonces, para empezar, tenemos aquí, bueno, tenemos aquí el modo consola. Entonces aquí, si queremos ver qué podemos hacer en MongoDB, ponemos eh, help. Entonces aquí nos muestra qué es lo que podemos hacer, ¿verdad? En qué tipo de métodos o cuál es su sintaxis correcta para poder realizar todo esto. Entonces aquí tenemos help. Si queremos especificar algún rango de todo esto, entonces nos muestra, supongamos ponemos db.help. Entonces, si se dan cuenta, nos tira todo el tipo de sintaxis que podemos hacer dentro de una ayuda de base de datos. Entonces vamos a empezar con nuestra parte práctica, CLS. CLS es para limpiar la pantalla, entonces aquí le damos show db. Es dbs. Entonces, si se dan cuenta, aquí tenemos la que le mostré en modo gráfico, aquí con mi nombre Mario, el administrador, configurar y local. Entonces aquí vamos a hacer un ejercicio. Entonces vamos aquí, vamos a crear una nueva base de datos. Entonces aquí no es necesario como en SQL, ¿verdad? Que damos create base de datos, sino eso es lo bueno de Mongo, que es algo flexible, que podemos manipular a nuestro antojo. Entonces podemos hacer esto. Use y librería. Entonces le damos aquí. Entonces aquí dice switch to librería, o sea, quiere decir que estamos dentro de la base de datos. Entonces aquí realmente todavía no está hecha la base de datos, porque si le damos show dbs, si se dan cuenta, no está creado todavía. Entonces lo que necesitamos hacer, entonces le damos aquí, la base de datos está creada, podríamos decir como el caché. Entonces lo que necesitamos aquí es crear una colección, o sea, o una tabla. Entonces le damos db.create colección, y le damos la tabla libros. Entonces le damos enter. Entonces aquí, cuando está el resultado ok, ya nos creó nuestra primera como tabla, que como decían, el otro nombre es aquí, que se le llama colección.
¿verdad? Entonces aquí vamos a ver si nos aparece la nueva base de datos. Entonces si se dan cuenta, ya nos creó aquí la nueva base de datos. Si pueden ver, aquí está. Tenemos aquí y con la nueva aquí colección libros. Entonces ahora lo que vamos a hacer es ingresar datos desde el modo de la consola. Y aquí otra cosa que se me olvidó decirles, que si le queremos ver también aquí, le damos aquí Show Debes. Entonces aquí nos aparece librería y de una vez nos dice cuánto espacio nos va ocupando, ¿verdad? Entonces luego lo que vamos a hacer es aquí otro ejemplo también que podemos hacer es eliminar una base de datos. Entonces voy a eliminar la que está aquí, es db drop database. Entonces le doy aquí. Entonces aquí me borró como la tabla, ¿verdad? Que dice librería. Bueno, no la base de datos, perdón. Entonces aquí si le doy show debes, entonces ya no me aparece. Entonces la que voy a borrar otra es la de Mario. Le puedo dar aquí adentro también. Perdón, es aquí use. Entonces aquí ya le puedo dar aquí el nombre, eliminar aquí. Entonces ya me lo si le doy show debes, entonces ya tenemos la base de datos eliminada. Entonces lo que vamos a hacer es crear otra vez nuestra base de datos. Use librería va. Entonces ahora vamos a crear db punto create colección libros. Entonces aquí ya tenemos creado nuestra primera parte. Ahora lo que vamos a hacer es crear otra tabla, ¿verdad? O otra colección. Supongamos ejemplo, ¿va? Entonces aquí ya lo tenemos. Entonces si le damos aquí show, aquí si queremos ver qué colecciones tenemos dentro de la base de datos, entonces le damos db librería. Este es show collections. Entonces aquí si se dan cuenta tenemos el ejemplo y libros. Entonces si queremos eliminar la colección o tabla, en este caso podríamos decir db punto ejemplo, el nombre de la colección, ejemplo punto drop. Entonces aquí cuando nos tiene true quiere decir que ya nos eliminó. Si volvemos a ver las colecciones ya tenemos el de libros. Entonces lo que vamos a hacer es un insertar dentro de la tabla de libros. Entonces aquí tenemos dos modos, ¿verdad? Si solo vamos a registrar como un solo archivo, entonces le podemos dar db libros punto insert one, abrimos
Abrimos paréntesis. Entonces voy a traer una consulta que tengo aquí. Entonces aquí cierro los paréntesis que deja abiertos y le doy enter. Entonces aquí cuando nos dice true quiere decir que ya nos hizo la inserción del objeto. Entonces aquí le da un ID a este objeto. Entonces aquí eso es solo para registrar, hacer un registro. Si queremos hacer un registro masivo, entonces es aquí db punto libros punto insert money. Entonces aquí abro paréntesis. Dentro de esto paréntesis hay que abrir corchetes. Y dentro de corchetes va la sintaxis de los insert así masivos, podríamos decir, que son un montón. Entonces una media vez tenemos esto, entonces le damos aquí, hacemos la inserción. Entonces aquí ya tenemos todo listo. No nos tiró error, va. Entonces hacemos otra vez. Entonces escribimos db otra vez punto libros punto insert money. Abro paréntesis, abro corchetes, pego el arreglo, cierro el corchete y cierro el paréntesis y le doy enter. Entonces aquí déjenme ver aquí cómo está. Ya. El error que me tiraba ahí era de que me hacía falta una coma. db punto libros punto insert money. Pego ahí. Cierro los corchetes, cierro llaves. Puchis, déjenme ver aquí. Insert libro, insert. Es db, perdón, punto libros punto insert money.
escribió mal el diseño anterior, entonces pego todo, pegar, cierro el paréntesis, no, perdón, cierro la corchete y cierro el paréntesis y le doy enter. Ahora sí, entonces aquí tenemos true, tenemos los ID de los objetos que podemos ver. Ahora si queremos ver las consultas que tenemos, entonces ponemos .db, .libros, .fin, le damos y entonces aquí nos muestra de forma así como todo de corrido, todos los inserts que hicimos. Si lo queremos ver un poco más presentable en modo de lista como JSON, entonces usamos fin punto pretty, le damos enter y aquí se nos mira, ya podemos ver en formato JSON aquí en nuestra base de datos. Luego de todo esto, si queremos hacer una consulta específica de aquí de lo que queremos, entonces ponemos db punto libros punto delete one. Entonces aquí ponemos la condición, podríamos decir título dentro de comillas simple 1989, cerramos la llave y cerramos el corchete y ponemos punto pretty. Déjenme ver aquí. Entonces aquí la sintaxis estaba mal escrita, pero esta es la correcta. Entonces tenemos db.librosfin.título 1989 pretty, que lo vamos a mostrar en modo de lista, y le damos enter. Como no hay nada aquí, si miramos, no nos tira nada. Bueno, no me muestra eso, le estoy metiendo bien el comando, pero no sé por qué va. Entonces esto sería la presentación de MongoDB. Espero que les haya servido un poco de ayuda y gracias.